emoción de ver a esos niños, ¿no? De cómo el Señor ha bendecido, porque por tanto tiempo, pues habíamos estado preparando, Julián estaba aquí y preparando, y no había niños, ¿no? Entonces, pues empezamos a escribir manuales y hacer preparaciones y orando, y ahora, pues, como vemos, como el Señor ha bendecido, amén. Y alguien uno me dijo, pues hay que orar por los niños porque son el futuro de la iglesia. Y en parte es verdad, pero por parte no es todo verdad, porque ellos son parte de la iglesia, son la iglesia ahora mismo, amén. Y no, claro, en el futuro, pero son una parte importante de la iglesia hoy en día también. Pues en esta mañana vamos a empezar una serie nueva sobre las cartas de Primera y Segunda Tesalonicenses. Y va a ser, pues, unos estudios emocionantes. Y la iglesia de Tesalónica, pues, se había enfrentado con muchos desafíos, muchas situaciones que yo creo que nosotros podremos relacionarnos en nuestra vida, en nuestra iglesia. Y hoy el tema que luego vamos a hablar, después de una pequeña introducción, es acerca de capítulo 1 a 2 y a 2:16, viviendo una vida que resuena, viviendo una vida que produce un eco, ¿no? Que vemos algo, es algo que hicieron ellos. Pero en primer lugar, vamos a ver un poco sobre la iglesia tesalónica. Lo habíamos estudiado en Hechos capítulo 17, cuando lo habíamos pasado por Hechos y algunos en los lugares de casa que estamos leyendo en esos capítulos. La iglesia era una iglesia joven y dinámica que Pablo y Silas y Timoteo habían fundado en el segundo viaje misionero alrededor del año 50-51 después de Cristo. Interesante que Pablo, unos 5 años antes, había pasado por esa región en su primer viaje misionero y luego se empeñó a visitar de nuevo a las iglesias que había fundado. Y ahí pasó por Derbe y Listra, donde ellos conocieron a un joven Timoteo que era tan brillante y con tanta promesa que Pablo le invitó a incorporarse al equipo para predicar. Y luego tenemos ese encuentro, vemos como la providencia de Dios, que Pablo quiso ir a predicar el evangelio en Asia, pero el Espíritu le prohibió, cerró la puerta. Y otra vez quería ir a otro lugar, Bitinia, también cerró la puerta. Era porque Dios tenía en su plan que eso no era el momento para él, sino que primero fuesen a Europa, donde fue a predicar en Filipos, y luego llegó pues a Tesalónica. Interesante. Tesalónica en aquel tiempo era una ciudad muy importante en Grecia. Cabía en los planes de Pablo para establecer iglesias fuertes en municipios estratégicos grandes que tendrían influencia en otras partes. Y Tesalónica era uno de ellos, era una ciudad más o menos de 200,000 habitantes. Sigue siendo una ciudad importante, como la segunda más importante de Grecia, ahora con casi 500,000 de habitantes. Entonces vemos que eso fue la estrategia de Pablo para empezar iglesias, porque él sabía que estaban bien situadas, que podrían esas iglesias luego tener influencia para predicar el evangelio a sus alrededores. Y Tesalónica era uno de esos, sin duda. Vamos a ver un poco resumiendo el ministerio de Pablo y Silas en Tesalónica. Solamente estaban ahí tres semanas, quizás 4 como mucho. Fueron, como era costumbre de Pablo, de ir a predicar en las sinagogas locales para predicar a los judíos y piadosos griegos y otros que todavía no eran judíos, pero tenían una creencia de que había un solo Dios y realmente querían saber algo más de él. Entonces, fue la estrategia muchas veces, pues, para ir a esos lugares donde podría demostrar con claridad que Cristo era el Mesías, argumentando desde la Biblia, el Antiguo Testamento, de que Cristo era el Mesías. Tuvieron buenos resultados, dice, algunos creyeron, sobre todo entre muchos griegos piadosos, esos griegos que frecuentaban la sinagoga. Recordemos que estuvo ahí 3 semanas.
Y sin duda, pues entre semana también estaba predicando, hablando con personas, pero fue 3 semanas seguidas a predicar. Y también mujeres de alta clase que estaban ahí también. Interesante esta mezcla de cómo el Señor obró. Pero no nos sorprende de que luego había seguido por oposición de judíos celosos. Siempre pues lo vemos claro que el enemigo no quiere apagar la luz, cualquier llama del evangelio, entonces no nos sorprende que hubo una cierta y grande oposición de judíos celosos. Incitaron al alboroto y atacaron la casa de Jasón. Jasón era uno de los creyentes, uno de esos se había convertido y se supone de que tiene una casa grande porque ahí se estaban reuniéndose, ahí en su casa. Pablo no estuvo, entonces pues montaron pues un espectáculo y así, y ya se vinieron las autoridades. Jasón fue obligado a pagar una fianza, garantizando paz, y Pablo fue forzado de abandonar la ciudad por el beneficio de Jasón y la iglesia. Recordemos que había un cumplido dado a Pablo y Timoteo de que estaban diciendo esos judíos que han venido aquí los que están volcando todo el mundo de arriba para abajo. Han venido aquí para hacerlo y no se daban cuenta de que el mundo ya estaba boca abajo, ellos lo estaban poniendo recto. Porque luego dice de que los de Tesalónica se habían dejado atrás los ídolos y habían seguido a Cristo, el Dios verdadero y único. Bueno, y luego pues Pablo sí deja a Silas y Timoteo para fortalecer la iglesia joven en Tesalónica. Él luego fue a Berea y luego más tarde, pues después también de ser echado fuera de Berea por otro alboroto, los judíos que habían ido de Tesalónica para allá, se fue a Atenas. Vamos a ver un poco sobre el estado de la iglesia de Tesalónica después que Pablo se marchó. Pablo se fue a Berea, luego a Atenas, dejando a Silas y Timoteo para cuidar a la iglesia. Ellos le visitaron a Pablo cuando estuvo en Atenas para dar un informe de la iglesia. Pablo, aunque no estuvo ahí, quería saber de cómo, claro, tenía una carga de saber cómo iba la obra. Luego se fue a Corinto, Pablo, donde se quedó un buen rato, y de nuevo Silas y Timoteo se unieron a él y le trajeron noticias de la iglesia, con resultados mezclados. Quiere decir, había cosas positivas y algunas no tan positivas de la iglesia. Vamos a ver brevemente, y claro, todo eso le identificó a Pablo escribir la primera carta a los tesalonicenses. Primero, lo bueno. Pablo les afirmó su fe, amor y trabajo sincero y puro, teniendo presente sin cesar, dice la palabra, delante de Dios, de nuestro Dios y Padre, vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en Señor nuestro Jesucristo. Les da también el elogio, su perseverancia es ejemplar en medio de la persecución. Fíjate, no sabíamos cuánto eran, quizás 100 personas, 50, pero estaban rodeados por toda una ciudad de 200,000 habitantes, totalmente seculares, totalmente entregados al paganismo, a los ídolos. Entonces Pablo dijo, de manera que llegases a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Su testimonio y mensaje había resonado no solo en casa, sino por toda la provincia y región. Que Pablo les dice, porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Qué buen cumplido que podrían haber recibido, ¿no? De que no tenemos necesidad de decir nada, sois pocos, pero estáis proclamando, resonando, dando eco de vuestra fe y testimonio, no solamente por Tesalónica, sino por Acaya, por Macedonia. Todos se habían oído de esta pequeña iglesia que estaba predicando, que estaba siendo fiel en medio de tantas oscuridad, de tantos problemas. Ahora, algo de lo negativo. Había una confusión sobre el regreso del Señor. Eso luego se trata en otros temas que vamos a mirar.
muchos pensaron que estaban seguros que Jesús volvería, que su venida era ya inmediato. Entonces, ¿qué hicieron algunos? Dejaron sus trabajos. ¿Qué vamos? Porque vamos a trabajar si el Señor ya viene. Vamos a prepararnos y, no sé, prepararnos así. Entonces, y también, pues, con consecuencia de esto, estaban aprovechando de la generosidad de la iglesia. Pablo, en otra ocasión, más tarde, creo que es en la segunda carta, él escribe dando instrucciones que tenían que cada uno a trabajar, ganar su propio pan y así. Porque aunque Pablo también creía y esperaba que Jesús volviera lo más pronto, pues tenían que estar preparados que no así lo fuesen. Y por su ociosidad actuaban como intrometidos, provocando toda clase de problemas. Podemos imaginar un grupo que no estaba trabajando, tenía mucho tiempo libre, ¿y a qué se dedicaban? Pues a meterse en problemas de otros, a chismear o una otra cosa. Eso no sucede a nosotros en estos días, entre nosotros. Fue un problema del primer siglo, ¿no? Pero bueno, algo negativo de la iglesia. Temían que los que se habían muerto no compartirían plenamente en la vida del Señor. Realmente pensaban de que de algún modo los que murieron antes de venir de Cristo, pues de algún modo no disfrutarían de todas las glorias, las promesas de Dios al volver a Jesús. Entonces realmente tenían miedo y cierta inquietud sobre esto, y Pablo luego, más tarde, pues se trata con esto. Así que vemos que Pablo también habla de estos asuntos en su primera carta y luego en la segunda. Y recordemos de que esta iglesia solamente tiene pues unos 2 o 3 meses de existencia. Ya estaban dando un testimonio fuerte a su alrededor, y Pablo les estaba escribiendo para afirmar su nueva fe, para confirmar, para animarles, para seguir adelante. Y de verdad, como en todas sus iglesias, tenía una carga por ellos. Entonces, pues vamos a mirar entonces pues el tema que nos trata hoy acerca de el asunto de nuevo en capítulo 1, de 2 a 2:16. Y vamos a leer los primeros 10 versículos aquí, empezando con versículo 2. Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Resulta de aquí que Pablo no estaba hablando acerca de ideas abstractas, él estaba hablando de acciones. Él está diciendo, si tenéis una fe, pero no es una fe que se queda a solas no haciendo nada, es una fe que obra, es una fe que está dando resultado, es una fe que os está proponiendo en acción. Una fe que mueve las manos, los pies y la boca. Y luego dice, el amor que trabaja, un amor que elabora, un amor que hasta nos cuesta. Es un trabajo. Amamos cuando es difícil, cuando estamos cansados y aun cuando nos duele. Y es una esperanza que perdura. La esperanza cristiana no es tal vez algún día. Bueno, a ver si sucede, a ver si esto, aquello. No, es una certidumbre de que sí, Dios va a cumplir con su palabra. Y eso era característica de esta iglesia tan joven, que había aprendido a tener esta autenticidad de su fe y para vivir en un ambiente tan hostil y pagano. Y seguimos leyendo. Sabiendo, hermanos, amados de Dios, su elección de vosotros, pues vuestro evangelio no vino a vosotros solo en palabras, sino también en poder del Espíritu Santo, con plena convicción, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros y por amor a vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, de manera que llegases a ser un ejemplo
para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado, no solo en Macedonia y Acaya, sino también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo, al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Bueno, aquí podremos hacernos la pregunta, ¿y qué tal de nuestras vidas? ¿Qué tal nuestra fe? ¿Es una fe activa? ¿Una fe que nos impulsa a estar en acción, a estar en la calle, a invertir tiempo con otros que aún no conocen al Señor? ¿Verían los demás del amor que nos impulsa a servir a los demás? ¿Verían la esperanza de que nos sostiene cuando la vida es difícil? Sabemos que para mucha gente afuera de la iglesia, si saben que somos creyentes, quizás nuestra vida es la única Biblia, entre comillas, que jamás van a leer. Entonces, es una aplicación para que veamos el ejemplo de esos creyentes, solamente un par de meses, pero cómo estaban brillando, cómo Dios había cambiado sus vidas y cómo estaban dando testimonio, brillando en medio de la oscuridad de su fe, cómo estamos resonando la vida en Jesús. Sabemos que pues en los días antes del Internet, la manera más fácil y más eficaz de divulgar información, algún acontecimiento, fue de sonar las campanas de las iglesias. Y justo después, cuando terminó la guerra mundial segunda, pues por toda Europa se sonaron campanas en miles de iglesias, resonando y haciendo saber que la guerra se había terminado, que los nazis se habían rendido. Y todo el mundo llegó a saberlo enseguida. Bueno, pues así. Entonces fue una manera de sonar, nos podemos imaginar el efecto que tuvieron esas campanas, hacer tanto ruido de esas noticias. Y Pablo está diciendo, eso es así como la manera que hicieron ellos. Que el mensaje del Señor resonó en vosotros, no solo en Macedonia y en Acaya, sino por todas las partes. Como dije, no sabemos cuántos creyentes eran, quizás 100, 50 realmente, pero estaban rodeados de tanta oscuridad, de tantas tinieblas. Pero su testimonio llegó a ser como un gran efecto dominó, de que fue por muchos de afuera. Y Pablo está diciendo, eso hacía un gran impacto en su mundo. El autor Robert Louis Stevenson, a la edad de 12 años, había escrito el libro Isla de Tesoro, una obra muy, muy importante en la literatura inglesa. Una vez estaban en la edad de hace 2 siglos o lo que sea, antes de la electricidad moderna y todo eso. Y estaba mirando, en cierta noche, mirando por su cuarto, estaba mirando cómo había personas que iban encendiendo los faros por la calle. Entonces le capturó su interés. Entonces la madre le dijo, hijito, ¿qué estás haciendo? Dice, estoy observando cómo un hombre está haciendo agujeros en la oscuridad. Qué perspectiva, ¿no? ¿Y qué tal nuestras vidas? Mi vida, tu vida, nuestras vidas juntos. Estamos brillando en medio de la oscuridad. Estamos en un sentido haciendo agujeros de las tinieblas. Sabemos que la luz siempre prevalece, pues por alrededor, por encima de la oscuridad. Pero es un reto para nosotros para ver qué tal estamos dando testimonio, estamos brillando, haciendo eco en nuestro entorno. Eso ya había hablado. Las segundas, el ministerio con motivos puros. Aquí es muy importante en esta parte que Pablo nos está diciendo, recordando de la importancia de todo lo que hacemos, de hacerlo con los
motivos correctos. Dice luego, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición, pues nuestra exhortación no procede de error ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, ni con pretexto para lucrar, sino Dios es testigo, ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Pablo dice aquí que él no vino con motivos de engaño ni con avaricia, buscando su autogloria, sino que vino llegó con sinceridad, con gentileza e integridad. Y aquí la lección para nosotros es de analizar, de poner delante del Señor cuáles son nuestros motivos, y si existiera algo en nosotros que no apunta para la gloria de Dios, pues tenemos que pedirle a Dios que nos quite eso de nosotros. Tan fácilmente se puede mezclar, se puede infiltrar con otros motivos o otras partes que no agradan a Dios. Se cuenta hace unos años salió una historia escalofriante de la condena de cierto farmacéutico llamado Robert Courtney. Fue condenado a diluir medicamentos de pacientes con cáncer para obtener ganancias. Durante un periodo de aproximadamente 9 años, diluyó aproximadamente 98,000 recetas de medicamentos que afectaron a más de 4,000 pacientes. Al menos 17 de ellos murieron tras recibir quimioterapia diluida. Él ganó unos $19 millones con el fraude. Fue condenado justamente a 30 años de prisión. Bueno, es un ejemplo quizás un poco radical, pero sin embargo, la lección para nosotros es tener mucho cuidado acerca de que nosotros, si no nos cuidamos, el enemigo quiere diluir nuestro mensaje, quiere meter cosas como para qué es lo que buscamos nosotros. Sí, gracias a Dios el fruto y tal, pero luego, si no nos cuidamos, si puede tan fácilmente entrar en nosotros el fruto de que, mira lo que yo he hecho, mire esto, aquello, lo que... Y eso, pues, hay que tener mucho cuidado porque es pecado. Y pedimos a Dios que Él nos ayude para examinar nuestro corazón, siempre. El ministerio no solo es para pasar información, es darnos a nosotros y a los demás. Número 3. El ministerio con corazón manso y paternal. Eso lo vemos muy claro en esa última parte de capítulo 2. Y leemos así: más bien demostramos ser benignos entre vosotros, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Teniendo así el gran efecto por vosotros, nos hemos complacido en impartirnos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Vemos así el corazón paternal de Pablo, así de cómo él considera correctamente que era el padre espiritual de los creyentes en Tesalónica y ellos eran sus hijos espirituales. Y para él no era suficiente en el tiempo que estaba para predicar, sino de involucrarse totalmente con ellos. Él comía con ellos, trabajaba con ellos, disfrutaba la vida con ellos. Así nos podemos imaginar la intensidad de esas 3 semanas que Pablo tuvo con la iglesia en Tesalónica. Luego dice, porque teniendo así de ese gran efecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a sernos muy amados. Porque recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como
trabajando de día y noche para no ser carga a ninguno de vosotros, os proclamamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y también Dios de cuán santa, justa y irreprensible nos comportamos con vosotros los creyentes. Y así como sabéis que de manera os exhortábamos, alentábamos y implorábamos cada uno de vosotros, como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvierais como es digno de Dios, que os ha llamado a su reino y a su gloria. Así Pablo está diciendo, pues, está imitando de que como una madre, el amor de madre es un amor cariñoso, paciente, tierna, y como un padre, alentado, guiando y desafiando, que sí era el corazón paternal de Dios manifestado en Pablo para manifestarles a ellos. Como decía, él trabajaba con ellos, él vivía su vida, no era suficiente. Se hizo el ministerio de incorporarse con ellos en todo. Había cierto hombre que se llama Henry Nouwen, que dijo, la iglesia no es una institución que nos obliga a seguir reglas, sino es una comunidad que nos invita a calmar nuestra hambre y sed en su mesa. Así. Y así debería de ser. Así era la iglesia de Tesalónica y la nuestra también, de que, pues sí, queremos seguir y debemos seguir la Biblia, las órdenes, los mandatos, sí, pero más allá de todo, pues es una familia, es una comunidad que ama, que está ministrando, viviendo con ellos. Uno de los mayores cumplidos que uno de los emperadores romanos dijeron acerca de los cristianos en aquella época, y mirad cómo se aman. Fijémonos en cómo se aman, será la distinción. John Stott, un erudito evangélico, dijo, la vida cristiana no es solo un asunto privado. Si hemos nacido de nuevo en la familia de Dios, no solo Él se ha convertido en nuestro Padre, sino que todos los demás creyentes cristianos en el mundo, cualquiera que sea su nación o denominación, se ha convertido en nuestro hermano o hermana en Cristo. Amén. Y así debe de ser en nuestro ministerio, en nuestra iglesia, ya sean nuestros amigos, compañeros de trabajo, nuestros hijos, vecinos. Estamos nutriendo, estamos animando a los demás. Somos pacientes con otros como una madre. Estamos exhortando a los demás como un padre. Pablo así nos dejó el ejemplo y está diciendo, afirmando este ejemplo en los tesalonicenses. Pero número 4, mantiéndonos firmes en medio de la oposición. Una de las cosas, como ya he dicho, de que estaban enfrentando era mucha oposición. Los judíos habían dado pues una manifestación y nos imaginamos que ahí no terminaba. Habían echado fuera a Pablo, pero a lo mejor, sin duda, la oposición seguía y estaba creciendo en contra de ellos. Y Pablo dice, pero también nosotros, comenzando con versículo 13, pero también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que huisteis de nosotros, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como que realmente es la palabra de Dios, la cual también os hace su obra en vosotros lo que creéis. Pues vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, porque también vosotros padecisteis los mismos sufrimientos a manos de vuestros propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos, los cuales mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, sino que contrarios a todos los hombres, y pidiéndoos hablar a los gentiles para que se salven, con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados, pero la ira ha venido sobre ellos hasta el extremo. En un sentido, Pablo les está animando a ellos pues a aguantar el sufrimiento, porque a la misma manera han sufrido los otros hermanos en la fe también lo están haciendo. En un sentido está diciendo, queridos hermanos, queridos hijitos, estáis en buena compañía.
Lo que os está padeciendo ahí en Tesalónica, nos está pasando lo mismo en Atenas, lo mismo en Corinto, las otras iglesias en todas las partes. Él quiere animarles diciendo, mira, nosotros podemos identificar, orando por vosotros porque lo mismo nos está pasando a nosotros. Interesante de que en un sentido el enemigo cambia sus estrategias, pero pensamos, bueno, las grandes persecuciones, sí, bueno, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en los primeros 3 siglos del Imperio Romano, con tantas persecuciones, con tantos que murieron en el Coliseo, delante de los leones y tal. Pero sabemos que en los últimos siglos, los últimos 100 años, han muerto más creyentes por la causa de Cristo. Han habido más mártires en los últimos 100 años que en los últimos 20 siglos antes. Sabemos que la Biblia hoy en día es un libro prohibido en más de 50 países del mundo. Fijémonos. Pensaríamos, bueno, Dios siempre tiene la palabra, pensaríamos de que los lugares donde el Evangelio está creciendo más serían países libres como del oeste, América, por ejemplo, Inglaterra, Alemania, donde sea, o aquí donde sea. Pero no es así. Donde está creciendo más son lugares de totalmente oposición, como en Irán, en China y otros Pakistán, donde realmente pues, los creyentes no tienen la libertad de reunirse como nosotros aquí, sino en plan clandestino. Están tomando riesgo cada vez que llevan su Biblia, cada vez que se reúnen para predicar, para escuchar, para adorar juntos, están tomando pues mucho riesgo a su propia vida. Interesante lo que dijo creo que era un sacerdote español hace varias décadas, Óscar Romero, dijo, una iglesia que no sufre persecución, sino que está disfrutando los privilegios y el apoyo de la burguesía, no es la verdadera iglesia de Cristo. Wow, fuerte. Pedro dijo algo semejante cuando dijo, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros os ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida que os compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, porque también en la revelación de su gloria os regocijáis con gran alegría. Pedro está diciendo lo mismo a Pablo. Mira, hermanos, esto es evidente, eso es obvio, es algo que Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Y entonces lo mismo para los creyentes, Pablo está diciendo a Tesalónica, nosotros quizás no afrontamos la misma situación de ellos, pero en otras maneras estamos presentados, o sea, afrontados con persecución, rechazo. Y si no lo estamos haciendo, sintiendo a un pequeño nivel de persecución, quizás es buen momento para preguntarnos, ¿estoy haciendo suficiente? ¿Estoy haciendo mi deber para predicar y vivir el Evangelio? Si no nos está pasando nada, ningún rechazo, ningunas burlas y nada, pues quizás la culpa es nuestra porque no estamos haciendo lo que tenemos que estar haciendo. A varios de vosotros, pues, nosotros nos encantó la película, no hemos visto la segunda, pero de Gladiator, ¿no? Y el famoso general Maximus Decimus Meridius, el general romano, dijo, cabalgando en su voz, dijo, estaban animando a sus tropas al principio de la guerra, de la película de una guerra contra los tribus del norte, de hermanos, lo que hacemos en esta vida tiene un eco en la eternidad. Y en ese sentido es lo que Pablo está haciendo aquí, en esa parte de Tesalonicenses. Lo que estamos haciendo, lo que estáis haciendo, se resuena a lo demás. Tiene una extensión de lo que estáis haciendo. Y por medio de vuestro testimonio,
de así en esta ciudad pequeña, pues otros están llegando a saber de Jesús y se ha oído de vuestro testimonio, de cómo estáis viviendo para el Señor y está teniendo un impacto. Está teniendo cuando lanzamos una piedra pues al lago, pues hace un efecto de las orillas que están divulgando así. Y así era con ellos y así también con nosotros. Así nuestra vida debe de ser como todo lo que hacemos. Hacer la pregunta, ¿estamos realmente dando eco que irá más allá de nosotros? Para terminar, nos preguntamos, ¿nuestra fe está funcionando? ¿Nuestro amor está obrando? ¿Nuestra esperanza está perseverando? ¿Nuestros motivos son puros? ¿Nuestro corazón es paternal? ¿Estamos permaneciendo fuertes cuando aún es difícil? Los creyentes tesalonicenses eran jóvenes, eran nuevos en su fe, pequeños en número y estaban bajo mucha presión y persecución. Pero su fe se extendió por todo el mundo antiguo y nuestras vidas y nuestro testimonio también lo puede ser. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a fijarnos en Cristo, ayúdanos a seguir el ejemplo de otros que han ido antes de nosotros. Solamente podemos imaginar del gozo de esta nueva iglesia, de haber encontrado después de servir a ídolos, de cómo dejaron todo eso atrás y vinieron a la verdad en Cristo Jesús. Y el gozo, la vida de celebración que tuvieron. Y también nos damos cuenta de los problemas de la tribulación, de oposición. Pero tú estabas con ellos y estás con nosotros. Pido, Señor, que nos ayudes a seguir esas instrucciones de Pablo y aplicarnos a nuestras vidas y a nuestra iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.